Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos a hablar hoy con Iván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República. Muy buenos días, Iván. Buenos días, Geraldino. Buenos días, Alberto. Y buenos Buenos días al pueblo días. dominicano. Hoy hay un diálogo convocado por el presidente Luis Abinader para tratar unos 12 temas de reformas. Muchas de esas reformas tienen que el Congreso, y principalmente en el Senado de la República, hay que conocerse. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes desde el Congreso y desde la oposición ven en torno a esta convocatoria? Bueno, el presidente de la República ha convocado un diálogo para abordar 12 puntos. Obviamente nosotros en el día de ayer, en el seno del Comité Político, conocimos la solicitud o la invitación que hiciera el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, tanto al presidente del partido, el compañero Danilo Medina, como al compañero secretario general, Charlie Mariotti. En ese sentido, nosotros designamos una comisión que estará allá presentando un documento donde nosotros entendemos que no son todos los que están, ni están todos los que son. Es un diálogo que abarca todo el territorio nacional y la problemática del país. Obviamente que faltan actores. Además que hay puntos que nosotros entendemos que tienen que estar en la mesa de discusión. ¿Cuáles actores faltan en esa mesa de discusión? Porque el presidente habló y dijo la mayor cantidad de sectores sociales y los partidos políticos. Es que ahí están solo invitados los 12 partidos que tienen representación en el Congreso Nacional. Parecería que al presidente de la República solo le interesa la reforma fiscal, porque para dialogar, nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, en la gestión 96-2000, llevamos a cabo un diálogo nacional que desafortunadamente en esa oportunidad el PRD, hoy PRM, no quiso participar, como tampoco quiso participar del pacto eléctrico, pero nosotros no somos ni resentidos ni amargados y nosotros estamos abiertos siempre al diálogo y la concertación. Entonces, se designó la comisión que va a señalar los puntos sobre la base en la que el Partido de la Liberación Dominicana puede estar en la discusión que el presidente invita. En el caso de la reforma, de las 12 reformas, tú dijiste que parece ser que el presidente o el gobierno está interesado en la reforma fiscal. ¿Qué temas de esas reformas se pueden tocar en esa reforma fiscal? Que lo primero que el presidente de la República debe plantear qué quiere y sobre la base de lo que él plantea, entonces se inicia la discusión. El partido de gobierno, cuando estaba en oposición, tenía un cheat que se convirtió en un cliché de que el gasto racional, el gasto de calidad. Sin embargo, una vez llega el gobierno ha hecho todo lo contrario, hay un dispendio. Entonces, para nosotros abocarnos a conocer, es lo que yo pienso a título personal, nosotros hemos designado esa comisión, que es la que va a estar en la discusión, conjuntamente con un equipo de técnicos que serán designados por el partido también, para que sirvan de soporte. Pero yo pienso a título personal de que abocarnos a una reforma fiscal, primero el gobierno tiene que hacer votos de sacrificio, tiene que cumplir con lo que ellos prometieron en su programa de gobierno de un gasto racional, de una calidad del gasto que traiga como consecuencia un ahorro importante. Entonces, sobre esa base yo pienso que nosotros estaríamos discutiendo. Nosotros no podemos abocarnos a una reforma fiscal cuando el gobierno está malgastando el dinero, sobre todo en medio de una pandemia. Senador, en este momento, ¿cuáles son los proyectos prioritarios que está discutiendo el Senado de la República y en cuáles a ustedes particularmente como PLD le interesa que se apruebe? Número uno, el Código Penal. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad dominicana. Se hace necesario ya que le demos un código moderno. El Código Penal tiene 177 años y se hace necesario ya que el Senado de la República y el Congreso ahora en sentido general, porque estamos partiendo de cero, dé a luz a un nuevo Código Penal moderno que se ajuste al requerimiento de una sociedad como la que hoy vivimos. Además, otra pieza importante que cursa en el Senado es la ley de extinción de dominio. Se hace necesaria una ley de extinción de dominio porque es la mejor forma de nosotros
avanzar en la lucha contra la corrupción administrativa y contra todo tipo de corrupción. Con la ley de extinción de dominio solo se busca perseguir aquellos bienes que han sido adquiridos de forma ilícita, y también el Partido de la Liberación Dominicana está altamente comprometido con esa pieza. ¿Y por qué que Pero ¿y no se por qué ustedes aprueba? no lo han aprobado? Es que eso es... O esa sea, está en manos de ustedes aprobar eso Sí. que usted acaba de Nosotros, decir. yo quiero que el país sepa que nosotros dejamos aprobado por el Senado en la gestión del PLD la ley de extinción de dominio, perimió en la Cámara de Diputados. Y yo quiero que el país sepa que el Código Penal está avanzado en más de un 90%. Nosotros planteamos en el Senado que se tratara en una comisión bicameral, que eso, porque prácticamente está consensuado, hay algunos puntos que ameritan una discusión más importante. Entonces, la Cámara de Diputados parece que no está de acuerdo. De todas maneras, yo le doy garantía de que hay una voluntad importante en el Senado de la República de aprobar esa pieza. Pero en el caso del Código Penal, cada vez vemos, mire este fin de semana, la policía apresó a 3 individuos que secuestraron una niña de 13 años y durante 3 días, 2 de esos infames violaron a esa niña. Pero ese Código Penal que está ahí, tienen eso... está patinando para que los congresistas aprueben de una vez y por todas ese código por el asunto del aborto, de las 3 causales, y entonces en ese tema está ahí durante 20 años. No, miren, nosotros recibimos esa pieza de la Cámara de Diputados con un mes antes de perimir. Hay un sistema bicameral en la República Dominicana que nosotros tenemos que respetar. En la Cámara de Diputados esa pieza duró más de un año en discusión. Entonces hay que hacer justicia. Nosotros no podíamos festinar la aprobación de un código que sustituye un código napoleónico de 177 años sin haber estudiado un solo artículo, pero sobre todo sin respetar el sacrificio y las horas de trabajo de aquellas personalidades, figuras del derecho, como aquellas instituciones que fueron invitadas por la Comisión Especial y que aportaron tanto de manera presencial como a través de un legajo de documentos que depositaron. Nosotros no tuvimos la oportunidad de leer una sola pieza de la que fueron depositadas. Entonces, el ejercicio de una función pública como es el del legislador se hace con seriedad. Esa es la responsabilidad de nosotros de estudiar todas las piezas que fueron depositadas, además de discutir punto por punto el Código Penal. Ahora, tenga la seguridad el pueblo que la comisión que ya se designó, nos vamos a abocar a discutir esa pieza. Y no importa lo que prevalezca en términos de los causales o no causales, porque de eso se trata la democracia, de que la mayoría se impone a la minoría y que la minoría tiene la oportunidad de señalar, de discutir, pero en definitiva se va a imponer la mayoría. Entonces, yo estoy convencido que el Código Penal pasará en esta legislatura en el Senado de la República. Usted tiene Senador. oye esto, Geraldino, yo creo que el Congreso tiene su papel fundamental es crear las leyes. Nada, aprobar las leyes. Deben de aprobarlas de una u cualquier otra forma que entienda el Congreso Nacional y después los que estén en desacuerdo que apliquen lo que establece la propia ley, la propia Constitución. Pero salgan de eso. ¿Por qué no salen de eso de una vez y por todas? Pero vamos hacia ahí. Estamos trabajando para salir de eso. Entonces hay como temor. No, de ninguna manera. Senador. No hay ¿Temor a la iglesia o temor a los sectores No, sociales? mira, yo quiero decir aquí, y voy a aprovechar este programa que lo ve el país. Yo vengo del seno de una familia cristiana, de una familia católica, una familia humilde, y nosotros nos hemos comprometido con la defensa de los derechos de las mujeres y la no discriminación. Por principio, yo vengo de una familia, quizás pudiera decir, ultraconservador. Mi padre es una persona que hizo carrera en la vida militar. Sin embargo, nosotros estamos empujando y haciendo los esfuerzos que sean necesarios para que tengamos un código moderno que respete el derecho de los ciudadanos y que respete la dignidad de los dominicanos y las dominicanas. Y nosotros estamos trabajando arduamente. Lo que sucede es que hay un protocolo que hay que agotar, hay una discusión que hay que hacer. En el caso mío, yo soy senador por primera vez. Yo tengo que ver lo que está pasando. Yo soy abogado de 30 años de ejercicio. Entonces yo no puedo despachar y aprobar un código porque lo mandara a la Cámara de Diputados sin examinarlo, porque no me lo va a perdonar mi generación, no me lo va a perdonar el país. Senador,
usted está hablando de un código en donde hay dos posiciones encontradas. Las tres causales, el caso de la discriminación LGTB, etcétera, etcétera. Yo no sé cuál es su posición en torno a eso. No sabemos. No, yo defiendo el derecho de la mujer, sobre todo la mujer humilde. ¿Está con las tres causales? Claro que sí. Ok, entonces yo pregunto. Porque como partido somos un partido progresista. Hay, creo que un principio jurídico que la comisión de un crimen o delito no puede generar un derecho. Y en este caso, el colega Alberto Caminero ha planteado el caso, un caso muy particular. El de tres delincuentes que agarran a una niña de 13 años y la violan. Esos tres delincuentes han cometido un crimen. Ahora, para los que defienden que se apruebe sin las tres causales, yo digo, ok, ese crimen va a generar un derecho si esta niña sale embarazada. Claro que no. De eso se trata, una discusión, pero tenemos que discutirlo. Yo tengo la posición, coincido con usted, sin embargo, eso tenemos que discutirlo y llegar a algún punto, que yo estoy claro de que se va a imponer la mayoría. Yo respeto el criterio de cada quien. Hay cosas que tú dices, pero yo no lo entiendo por qué tiene esa posición, porque parecería que está claro que las tres causales deben estar incluidas en el Código Penal. Sin embargo, yo tengo que respetar el criterio de cada quien. Y se va a imponer lo que entienda la mayoría. En el tema que tiene que ver con el estado de emergencia, parece ser que el Partido de la Liberación Dominicana y bueno, con la ayuda también de la Fuerza del Pueblo, parece que le pagaron al Partido Revolucionario Moderno lo mismo que hicieron ellos cuando estaban en la oposición. No votaron por el estado de emergencia cuando se les pidió en aquella ocasión. No votaron 9 senadores, 2 del PLD porque uno no participó, pudieran haber sido 10 y 7 de la Fuerza del Pueblo. Pero de ninguna manera, yo he dicho y reitero que nosotros no somos... ¿Coincidieron ahí en esa posición? Coincidimos porque coincidimos en la defensa del interés nacional. No somos amargados ni resentidos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos el récord Guinness de estado de sesión, más de 540 días de estado de emergencia. Y nosotros decimos, ¿quién está hablando mentira? Alguien no está diciendo la verdad. Por un lado, se despacha el señor presidente de la República en una locución al país y dice que nosotros estamos en el top 10 de los países del mundo que han inoculado a sus ciudadanos y que todo está bien. Y por otro lado, entonces, nos quiere imponer otro estado de emergencia de 45 días. Y yo le digo, señor presidente, pero vamos a empezar a desmontar el estado de emergencia concomitantemente con lo que usted dice que está ocurriendo. Ya hemos sacado del toque de queda el Distrito Nacional y Higüey, la provincia de la Altagracia. Entonces vamos a empezar a desmontar que en vez de 45 días pongamos 15 días de estado de emergencia. Pero la diferencia del estado de emergencia del anterior con esta es que anteriormente se usaban los estados de emergencia para manejar las compras de jeringuillas o de otro tipo de accionar. Esta vez no, esta vez para imponer quizás un toque de queda para las personas, evitar el contagio, para que las comunidades en un 70% se vacunen. Esa es la diferencia. Eso es todo lo contrario. Si tú sales a las 2 de la mañana, verás que no hay control de la ciudadanía, que parecería que no estamos en toque de queda. ¿Y qué hace la gente después de la 1 de la noche? Pero te voy a explicar todo lo contrario. Los teteos que hacen en las diferentes localidades, todo lo contrario. En adición a operar bajo el imperio de las facilidades que brinda el estado de emergencia, sobre todo amparado en el decreto que dejó el compañero presidente Danilo Medina, el 133. En adición a eso, también para justificar préstamos. Cuando esa discusión... ¿Usted cree, senador, entonces que pedir nuevamente 45 días de estado de emergencia le permite al gobierno continuar tomando préstamos y obviar ciertos mecanismos para hacer licitaciones? Más que porque yo tengo que ser serio, el gobierno solamente está amparado bajo esas facilidades que brinda el estado de emergencia con las contrataciones en el ámbito de la salud.
pero ha estado justificando, por ejemplo, el día que se conoció el estado de emergencia en la Cámara de Diputados, ellos habían encartado 2 convenios de préstamos, uno por 200 millones de dólares y uno por 80 millones de dólares. Eso es en adición al festival de préstamos que se ha aprobado y sobre todo en adición a 5 préstamos que están pendientes en el Senado de la República que equivalen a 539 millones de dólares. Hay 5 préstamos pendientes. 5. ¿Para qué? Todos se justifican como la coletilla al final es combate al COVID. Ahora, cuando usted revisa lo que se ha invertido en el COVID, solo se ha invertido en el ámbito de la salud en sentido general, compras de vacunas, compras de jeringuillas y todo esto, 444 millones de dólares. ¿Del monto general de los préstamos? Sí, pero también tengo que ser serio. Pero ese dinero se ha utilizado para otra cosa que no sea para la pandemia. Totalmente, claro que sí, porque ¿dónde tú justificas Pero 10.000 millones de dólares? y si usted dice que se ha utilizado para otra cosa que no sea la... que han usado 444 millones de dólares para el caso de la pandemia. Entonces, los otros dineros, porque dicen que el gasto de inversión ha sido muy mínimo, que son 1.000 y pico de millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que ahí hay casi 10.000 millones de pesos, que ¿dónde están? Lo que te dicen es, en unas coletillas al final, fortalecimiento para el sistema económico de la República Dominicana con motivo del COVID-19. Es como cuando tú dices, en las parejas hay situaciones difíciles y todo es por el muchachito. En el caso del gobierno de Luis Abinader, la coletilla final todo es para el COVID. Entonces, te ejecutaron 1.237 millones de dólares en gasto de inversión, en infraestructura. Por eso yo digo que el endeudamiento más pobre en toda la historia de la República Dominicana es el endeudamiento que ha llevado a cabo el presidente Luis Abinader. De esa cantidad de dinero, entonces, senador, ¿usted cree que gran parte de esos préstamos están hechos para sustentar las reservas internacionales? O sea, mira, estamos pagando intereses por dinero prestado. Nosotros, cuando se tomaron los 3.800 millones de dólares innecesariamente, nosotros pagamos 1.300 millones de pesos como consecuencia de los intereses de un dinero que no se utilizó. Este es un gobierno que ni siquiera sabe ejecutar el presupuesto de la nación. Si usted analiza lo que se presupuestó para gastos de inversión, solo el 35% se ha ejecutado. De 153.000 millones que se presupuestaron de gasto de inversión, solo se ha ejecutado alrededor de 30.000 millones de pesos. Todo esto le dice a ustedes, ya hablamos del gasto de inversión, del dinero que se ha tomado prestado, 1.237 millones. En todo lo que tiene que ver con los programas sociales, solo se ha invertido 1.500 y algo de millones de dólares. Estamos hablando que este gobierno tiene 5 o 6 mil millones de dólares que no tiene una explicación todavía. Y eso el país, porque no han podido señalar un puente que se haya hecho, una carretera. Ustedes van al diálogo, pero ustedes tienen algunos temas ya definidos que ustedes vayan a plantear independientemente o que estén dentro de estos 12 proyectos que ha planteado el presidente. ¿Ustedes tienen alguna posición ya definida? Les decía en principio que se designó una comisión que iba a hacer un documento y que ese documento iba a ser presentado ante el Consejo Económico donde se va a discutir el diálogo. Pero en el marco de la discusión, cuando se puso el tema en el comité político, algunos compañeros planteamos la necesidad de que debe llamarse la atención al presidente de la República en el marco de esta discusión, de este diálogo, sobre todo, por ejemplo, los desvinculados que no han recibido sus prestaciones laborales. Estamos hablando de 100.000 y algo de familias dominicanas que fueron desvinculadas abusivamente y que todavía no han recibido sus prestaciones laborales. Nosotros tenemos 100.000 y algo de ciudadanos dominicanos y dominicanas que están sirviéndoles en los ayuntamientos que no están incluidos en la seguridad social, en franca violación a la ley, porque el gobierno que encabeza Luis Abinader y el PRM tiene que aportar una partida para aquellos que no ganan, que no alcanzan el salario de 10.000 pesos. Entonces, todo esto tenemos que verlo en el marco de una discusión seria. El presidente está planteando algunas reformas. Nosotros queremos reformar la Constitución, pero tenemos pendiente más de 60 iniciativas legislativas que tienen que ser completadas de la última reforma que se hizo. Entonces, ¿por qué no nos abocamos a conocer las iniciativas pendientes? Senador Iván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre para mí es un honor. Salúdeme a Laura.